Este es un estudio sencillo para reforzar nuestro conocimiento de la verdad bíblica. Esperamos y oramos que seas animado y fortalecido espiritualmente por estos hechos de la Escritura. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer estas preguntas y le voy a leer las respuestas. En este estudio también hay referencias bíblicas. Por favor, busque cada referencia y léala para obtener una mejor comprensión de la Escritura. Muchísimas gracias. Pregunto 1. ¿Qué promesa maravillosa se da a aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Qué promesa maravillosa se da a aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios? La respuesta es en Juan capítulo 3, versículo 16. Y la respuesta es la vida eterna. La vida eterna. Pregunta 1. ¿Qué promesa maravillosa se da a aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios? La vida eterna. Amén. Pregunta 2. ¿Quién es el que puede limpiar uno de todo su pecado? ¿Quién es el que puede limpiar uno de todo su pecado? La respuesta es en Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. La respuesta es Jesucristo, oh Dios. ¿Quién es el que puede limpiar uno de todo su pecado? Jesucristo, oh Dios. Amén. Pregunta 3. ¿Cómo se hizo la Biblia, o sea, las Escrituras según 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16? La respuesta es inspirada por Dios. ¿Cómo se hizo la Biblia, o sea, las Escrituras según 2 Timoteo 3, 16? La Biblia es inspirada por Dios. Amén. Pregunta 4. La Biblia es útil por estas 4 razones. La respuesta es en 2 Timoteo 3, 16. La Biblia es útil por estas 4 razones. La respuesta es enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Amén. Pregunta 5. ¿Por qué razón el hombre natural no puede entender la palabra de Dios? La respuesta es en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. La respuesta es: para él son locura porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué razón el hombre natural no puede entender la palabra de Dios? Para él son locura porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Pregunta 6. ¿En qué manera podemos engañarnos en el estudio de la palabra? La respuesta es en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y la respuesta es: siendo oidores y no hacedores de la palabra. ¿En qué manera podemos engañarnos en el estudio de la palabra? Siendo oidores y no hacedores de la palabra. Pregunta 7. ¿Debemos estudiar la Biblia más que cualquier otro libro? ¿Por qué es? La respuesta es en 1 Tesalonicenses 2:13 y San Juan 17:17. Okay.
Pregunta 7. ¿Debemos estudiar la Biblia más que cualquier otro libro porque es... La respuesta es verdad. Debemos estudiar la Biblia más que cualquier otro libro porque es verdad. Amén. La Biblia es verdad. La verdad de Dios. Amén. Pregunta 8. Si quiere usted la aprobación de Dios, ¿qué ha de hacer? La respuesta es en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Usa bien la palabra de Dios. Amén. Pregunta 9. ¿Por cuánto tiempo existirá la palabra de Dios? La respuesta es en Isaías 40, capítulo 40, versículo 8, y en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. La respuesta es para siempre. ¿Por cuánto tiempo existirá la palabra de Dios? La respuesta, para siempre. Pregunta 10. ¿Quiénes son las personas que de verdad aman al Señor? La respuesta es en San Juan 14:21. La respuesta es aquellas que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son las personas que de verdad aman al Señor? Aquellas que guarden los mandamientos de Dios. Amén. ¿Por qué pregunta 11. ¿Por qué las escrituras están escritas para nosotros? La respuesta es en San Juan, capítulo 20, versículo 31. La respuesta es para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida. Amén. Pregunta 12. ¿Qué hará la palabra de Dios por un individuo? La respuesta es en Hechos 20:32. La respuesta es capaz de sobreedificarnos y damos una herencia. Pregunta 13. ¿Qué se dice del Evangelio de Cristo? La respuesta es en Romanos 1:16. Es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree. Pregunta 14. ¿Cuál es el pecado común de las personas en el mundo? La respuesta es en Juan 16:9. ¿Cuál es el pecado común de las personas en el mundo? La respuesta es que no creen en Jesucristo. ¿Cuál es el pecado común de las personas en el mundo? La respuesta, que no creen en Jesucristo. Pregunta 15. Si quiere recibir el don de la salvación, ¿qué necesita hacer el pecador? La respuesta es en Romanos 10, 9 y 10. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Si quiere recibir el don de la salvación, ¿qué necesita hacer el pecador? Confesar con su boca que Cristo es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. Pregunta 16. ¿Cómo podemos tener nuestros pecados perdonados? La respuesta es en Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. La respuesta es: debemos confesar nuestros pecados. Amén. ¿Cómo podemos tener nuestros pecados perdonados? Debemos confesar nuestros pecados. Pregunta 17. ¿Son todos pecadores hasta que conozcan a Jesucristo como Salvador? ¿Son todos pecadores hasta que conozcan a Jesucristo como Salvador? La respuesta es en 1 de San Juan 1:8 y Romanos 3:23.
La respuesta es sí. Son todos pecadores hasta que conozcan a Jesucristo como Salvador. Pregunta 18. ¿Qué dijo Cristo que pasaría a la persona quien cree en Cristo y que no es condenado? La respuesta es en Juan 5:24. La respuesta es: ha pasado de la muerte a la vida. Amén. ¿Qué dijo Cristo que pasaría a las personas quien cree en Cristo y que no es condenado? La respuesta: ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Pregunta 19. ¿Cuál es la evidencia de esta experiencia de nacer de nuevo? La respuesta es en 2 Corintios 5:17. ¿Cuál es la evidencia de esta experiencia de nacer de nuevo? La respuesta es nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Pregunta 20. ¿Qué pasará si negamos a Cristo? La respuesta es en 2 Timoteo 2:12 y San Mateo 10:33. La respuesta es: Él nos negará a nosotros. La pregunta es: ¿qué pasará si negamos a Cristo? La respuesta: Él nos negará a nosotros. Amén. Pregunta 21. ¿Qué determina si tenemos la vida eterna o no? La respuesta es en 1 Juan 5:12. La respuesta es: el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Pregunta 22. ¿Qué hemos de hacer para guardar nuestra salvación? La respuesta es en 1 de San Juan 1:7. La respuesta es andar en la luz como Él está en la luz. Amén. Aleluya. Pregunta 23. ¿Cuál es la paga del pecado? La respuesta es en Romanos 6:23. La respuesta es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Amén. Pregunta 24. ¿Cuál es la dádiva de Dios? La respuesta es en Romanos 6:23. La respuesta es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna. Amén. Pregunta 25. ¿Por cuál grupo de personas entregó su vida el Señor? La respuesta es en San Lucas 19:10. La respuesta es: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por cuál grupo de personas entregó su vida el Señor? La respuesta: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Amén. Pregunta 26. ¿Qué debemos hacer para tener el compañerismo con Jesucristo? La respuesta es en Apocalipsis 3:20. La respuesta es abrir la puerta de nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer para tener el compañerismo con Jesucristo? Amén. Abrir la puerta de nuestro corazón. Amén. Pregunta 27. ¿Qué dice Dios acerca de lograr la salvación por una vida de buenas obras o mérito personal? Amén. Hay 4 respuestas. Primero,
La respuesta es en Gálatas 2:16. Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué dice Dios acerca de lograr la salvación por una vida de buenas obras o mérito personal? Gálatas 2:26. Lo siento. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Por las obras de la ley nadie será justificado. La respuesta segunda es en Tito 3, 5 y 6. Capítulo 3, versículos 5 y 6 de Tito. La respuesta segunda es no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Amén. Tercero, la respuesta es en Efesios 2, 8 y 9. Capítulo 2, versículos 8 y 9. La respuesta es por gracia y esto no de vosotros. Amén. ¿Qué dice Dios acerca de lograr la salvación por una vida de buenas obras o mérito personal? Por gracia y esto no de vosotros. Amén. Y finalmente, la respuesta de 2 Timoteo 1 y 9. No conforme a nosotros, sino según su propósito y su gracia. ¿Qué dice Dios acerca de lograr la salvación por una vida de buenas obras o mérito personal? No conforme a nosotros, sino según su propósito y su gracia. Amén. Pregunta 28. ¿Qué hace Cristo además de perdonar nuestros pecados cuando nos salva? La respuesta es en 1 de San Juan, capítulo 1, versículo 9. La respuesta es, Él nos limpia de todo mal. Amén. Pregunta 29. ¿De qué debemos abstenernos? ¿De qué debemos abstenernos? La respuesta es en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. La respuesta es de toda especie de maldad. Amén. Pregunta 30. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? La respuesta es en 1 de San Juan, capítulo 1, versículo 7. La respuesta es la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Pregunta 31. ¿Con base a qué hemos de acercarnos a Dios en oración? La respuesta es en San Juan, capítulo 16, versículo 23. La respuesta es el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Amén. Con base a que hemos de acercarnos a Dios en oración. Y en el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Cuál es la condición básica de una oración efectiva? Hay 3 respuestas. Primero, en San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Creed que lo recibiréis. ¿Cuál es la condición básica de una oración efectiva? Primero, creed que lo recibiréis. Amén. Segundo, la respuesta segunda. Santiago 1, 6 y 7. La respuesta es, pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Amén. Y 3, la respuesta es en San Mateo, capítulo 21, versículo 22. Crea. Amén. ¿Cuál es la condición básica de una oración efectiva?
crea. Amén. Pregunta 33. El Señor oye y escucha atentamente las oraciones de quién. La respuesta es en 1 Pedro 3:12. La respuesta es los justos. El Señor oye y escucha atentamente las oraciones de quién. Los justos. Amén. Pregunta 34. ¿Qué es lo que nos impide y que no quiere que oremos? La respuesta es en San Mateo 26:41. La respuesta es la carne. ¿Qué es lo que nos impide y que no quiere que oremos? La carne. Amén. Pregunta 35. ¿Por qué razón debemos orar según Cristo? La respuesta es en Lucas 22:46. La respuesta es rezar o orar para que no entréis en tentación. Orar para que no entréis en tentación. Amén. Aleluya. Pregunta 36. Pregunta 36. ¿Qué es lo que muchas veces roba el poder a nuestra oración? ¿Qué es lo que muchas veces roba el poder a nuestra oración? La respuesta es en Santiago 4:3. La respuesta es porque pidió mal para gastar en vuestros deleites. Amén. ¿Qué es lo que muchas veces roba el poder a nuestra oración? Porque pidió mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Pregunta 37. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? La respuesta es en San Lucas capítulo 18, versículo 1. Y Efesios capítulo 6, versículo 18. La respuesta es siempre. Aleluya. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Amén. Pregunta 38. ¿Cuáles son algunas de las cosas por las cuales dice la Biblia de que debemos orar? Amén. En Santiago, la respuesta es en Santiago, San Mateo, Filipenses y Santiago otra vez. Primero Santiago capítulo 1, versículo 5. La respuesta es sabiduría. ¿Cuáles son algunas de las cosas por las cuales dice la Biblia que debemos orar? Sabiduría. Amén. En Santiago 1, 5. San Mateo 5, 44. La respuesta es los que nos ultrajan. Los que nos ultrajan. Y en Filipenses 4, 6, la Biblia dice peticiones. Todo. Y en Santiago 5:15, los enfermos. Ok, ¿cuáles son algunas de las cosas por las cuales dice la Biblia que debemos orar? Sabiduría, los que nos ultrajan, peticiones y los enfermos. Amén. Pregunta 39. ¿Es correcto orar y adorar al Señor en voz alta? La respuesta es Hechos 4, versículos 23 y 24, y Salmo 47, versículo 1. Otra vez la pregunta ¿es correcto orar y adorar al Señor en voz alta? La respuesta es sí. Sí. Amén. Pregunta 40. Pregunta 40. La pregunta es,
¿Qué mandamiento dio Cristo a todos los creyentes? La respuesta es en Mateo capítulo 28, versículo 19. La respuesta es: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Amén. ¿Qué mandamiento dio Cristo a todos los creyentes? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Amén. Pregunta 41. Pregunta 41. ¿Por qué fue bautizado Cristo? ¿Por qué fue bautizado Cristo? En Mateo 3, la respuesta es en Mateo 3, versículos 13 al 15. La respuesta es: porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué fue bautizado Cristo? Porque conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Pregunta 42. ¿Quién bautizó a Cristo? ¿Quién bautizó a Cristo? La respuesta es en Mateo 3, versículos 13 y 14. ¿Quién bautizó a Cristo? La respuesta es Juan el Bautista. Amén. Pregunta 43. ¿Qué hemos de creer con todo el corazón antes de ser bautizados? ¿Qué hemos de creer con todo el corazón antes de ser bautizados? La respuesta es en Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38 y capítulo 16, versículo 31. La respuesta es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hemos de creer con todo el corazón antes de ser bautizados. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Pregunta 44. ¿Nos salva y nos limpia de nuestros pecados el bautismo en agua? La respuesta es no. La sangre de Cristo nos salva y nos limpia. Amén. De nuestros pecados. Amén. Pregunta 45. ¿Cuándo cree usted que un creyente debe ser bautizado? ¿Cuándo cree usted que un creyente debe ser bautizado? La respuesta es en Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. También en Hechos capítulo 16, versículos 31 al 33. La respuesta es cuando cree en su corazón y confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Pregunta 46. ¿Qué debe hacer un creyente nuevo después de que ha creído en Cristo? ¿Qué debe hacer un creyente nuevo después de que ha creído en Cristo? La respuesta es en San Juan 1, versículos 40 al 42 y Marcos 5, 19. La respuesta es contarle de Cristo. ¿Qué debe hacer un creyente nuevo después de que ha creído en Cristo? Contarle de Cristo es la respuesta. Pregunta 47. ¿Qué dijo Cristo acerca de decir a otros de Él? La respuesta es en Mateo 10, versículos 32 y 33. La respuesta es: si lo confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre. Pregunta 48. ¿Por qué debemos decir a otros del Señor Jesucristo? La respuesta es en Romanos 6, 23. La respuesta es:
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Pregunta 49. ¿Quién dijo Jesús que él enviaría y qué dijo que sus seguidores debían hacer? La respuesta es en Lucas 24, versículo 49. La respuesta es la promesa del Padre, quedarse en Jerusalén hasta que reciban el don de lo alto. Amén. Pregunta 50. ¿Hay otra manera en que un hombre pueda ser salvo aparte del Señor Jesucristo? La respuesta es en Hechos 4:12 y Juan 14:6. La respuesta es no. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Amén. Pregunta 51. ¿Por qué vino Cristo al mundo? La respuesta es en Lucas 19:10 y Mateo 20:28. La respuesta es a buscar y salvar lo que se había perdido y dar su vida en rescate por muchos. Pregunta 52. ¿Qué sacrificio hizo el Señor Jesucristo que se hace la salvación disponible a todos los que creen? La respuesta es en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. La respuesta es por el derramamiento de su preciosa sangre. ¿Qué sacrificio hizo el Señor Jesucristo que se hace la salvación disponible a todos los que creen? La respuesta, por el derramamiento de su preciosa sangre. Amén. Pregunta 53. ¿Qué estaba en el corazón de Dios que le forzó a dar a su Hijo por nosotros? La respuesta es en Juan 3:16 y Romanos 5:8. La respuesta es amor por nosotros. Amén. Pregunta 54. La pregunta es, ¿fue enviado a Cristo a condenar a los pecadores de este mundo? La respuesta es en Juan 3:17. La respuesta es no. Hay otra pregunta con pregunta 54. Y el segundo parte de esto es, ¿para qué fue enviado? La respuesta es para que el mundo sea salvo por él. Amén. Pregunta 55. ¿Quiere Dios que algún hombre perezca en sus pecados? La respuesta es en segunda de San Pedro 3, versículo 9. La respuesta es no. Otra vez, un parte de esta pregunta es, escriba la segunda parte de este versículo. Y la respuesta de por eso es, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta 56. ¿Qué dijo el Señor Cristo, Señor Jesús, acerca de a quién aceptaría Él? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de a quién aceptaría Él? La respuesta es en Juan 6:37. Y la respuesta es, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pregunta 57. Hay 6 respuestas por esta pregunta. Pregunta 57.
Haga una lista de algunas de las cosas que Cristo nos dijo de sí mismo. Primero, la respuesta en San Juan 6:51 es: soy el pan vivo. Punto A, soy el pan vivo. Punto B, San Juan 8:12, la luz del mundo. Punto C, Juan 10:9, la puerta. Punto D, Juan 10:11, el buen pastor. Punto E, Juan 11:25, la resurrección y la vida. Punto F, la respuesta es el camino, la verdad y la vida. Haga una lista de algunas de las cosas que Cristo nos dijo de sí mismo. Soy el pan vivo, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Amén. Pregunta 58. ¿Para qué dijo Cristo que fue ungido? La respuesta es en Lucas 4:18. La respuesta es para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Amén. Gloria a Dios. Pregunta 59. Si Cristo murió para el mundo entero, ¿son todos salvos de juicio? La respuesta, no. La segunda parte de esta pregunta es: si no, ¿quién recibirá la salvación, la vida eterna? La respuesta es en Juan 3:16. La respuesta es el que cree en Cristo. Amén. Pregunta 60. ¿Qué tiene que hacer un hombre para ser salvo? Hay tres partes de esta pregunta. Hechos, punto A, Hechos 16:31. La respuesta es cree en el Señor Jesucristo. Punto B, Romanos 10:13. La respuesta es invoca el nombre del Señor. Punto C, Romanos 10:9. Confesar con su boca al Señor Jesucristo. Amén. Creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Qué tiene que hacer? Pregunta 60. ¿Qué tiene que hacer un hombre para ser salvo? Primero, cree en el Señor Jesucristo. Segundo, invoca el nombre del Señor. Y tercero, confesar con su boca al Señor Jesucristo. Creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y la última parte de este estudio es, por favor, memorice los versículos siguientes y luego escríbelos aquí. Segunda Timoteo 2:15. La Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. B, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. C, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y D, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Gracias, 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 Señor. Aleluya. Gracias a todos por escuchar y leer conmigo. Gracias por realizar este estudio bíblico y por aprender más acerca de Dios y de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Oro para que Dios los bendiga grandemente por su deseo de acercarse más a Él. Él dijo que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos.